bienvenidos. Bueno, felices de que nos acompañen esta mañana tan helada. Bueno, desde ya vamos a comenzar este webinar, 10% pasos a seguir para conocer las mejores herramientas de información sobre el proceso de retiro del fondo de pensión. Y para esto nos acompaña Pedro Pizarro. Antes de continuar, voy a dejarlos en manos de nuestra presidenta ejecutiva Marisabel Vial, quien nos va a conducir en este tiempo. Isabel, bienvenida, adelante, quedamos contigo. ¿Estás en silencio, Isabel? Mil disculpas por estar en silencio, me suele ocurrir muy a cada rato. Muchas gracias, muy bienvenido, subsecretario. Buenos días, Daine, buenos días a todos los presentes. Tener conocimiento, mayor conocimiento en épocas de gran incertidumbre como la que estamos viviendo ahora, con esta crisis que nos suelta y nos toma de nuevo, es de las buenas cosas que pueden ocurrir para poder tomar mejores decisiones. Eso es lo que pretendemos hoy día y es lo que hemos hecho y pretendido durante estas últimas 3 meses, de poder entregar la mayor información posible, el mayor conocimiento posible, tanto a dirigentes sindicales como a gerentes de recursos humanos, equipos de recursos humanos, pymes y otras empresas. Hoy día tenemos el orgullo, tenemos el honor de tener al subsecretario de Previsión Social en tiempos que han sido difíciles para él en este último tiempo, tiempos bien movidos. 10 pasos a seguir, 10% pasos a seguir, es para que ustedes conozcan las mejores herramientas de información sobre el proceso de retiro de fondos, sobre el proceso de qué hacer con los fondos, o las alternativas que uno tiene, y las medidas de precaución que se deben tomar en caso de asistir a las oficinas correspondientes en fondo presencial. La llegada del COVID de alguna manera está causando estragos en los mercados laborales y sobre todo en el mundo. Diversas iniciativas y medidas de emergencia se han implementado desde países para estimular la economía, apoyar a los trabajadores y garantizar los recursos de vida. Hoy más que nunca el mercado laboral se presenta complejo y desafiante, y desde la Fundación hemos querido ofrecer este espacio para que conozcan de primera mano, de expertos, las lecciones aprendidas y los desafíos que nos quedan por delante. Bienvenido, don Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social. Él nos hablará hoy día de lo que está pasando con el 10%, cómo abordarlo, cómo retirarlo, cómo preocuparse de no contagiarse. Muchas gracias, subsecretario, por estar acá y adelante. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de poder estar compartiendo hoy con todos ustedes. Si bien no nos podemos reunir físicamente en algún lugar como era habitual, pero la tecnología nos permite seguir conectados, nos permite seguir pudiendo comentar y hablar e informar respecto a lo que está ocurriendo. A ver, quiero partir recordando algo. Uno no puede cambiar sus opiniones de un día al otro. O sea, nosotros como gobierno siempre hemos dicho y señalamos durante toda la discusión legislativa que esta idea de la reforma constitucional que permite por única vez el retiro de hasta el 10% de los ahorros previsionales nos parece una mala idea. Nos parece una mala idea que, si bien tiene consecuencias positivas en el corto plazo, va a tener consecuencias negativas en el mediano y largo. Sobre todo lo que son las pensiones, pero hoy ya está aprobado, hoy ya es parte de la Constitución de la República y por consiguiente nuestra misión es que esto se implemente de buena manera, que sea implementado por quienes corresponde, que son las administradoras de fondos de pensiones, y que esto se haga fiscalizado por la Superintendencia de Pensiones, que las afiliadas y afiliados que quieran hacer uso de la posibilidad de retirar parte de sus ahorros previsionales lo puedan hacer en forma segura, lo puedan hacer en forma ágil, lo puedan hacer sin inconvenientes. Y así vemos que desde la semana pasada comenzaron las solicitudes
se privilegió un sistema por internet, se ha privilegiado un sistema remoto, porque estamos en una pandemia, tenemos muchas comunas que siguen estando en cuarentena, y no queremos que sea con ocasión de esta posibilidad de retirar parte de los ahorros previsionales que tengamos rebrotes del coronavirus. Según los últimos datos que tenemos por parte de la administradora, llevamos un poco más de 8 millones de personas que han solicitado parte de sus ahorros previsionales. Recordemos que el universo total de cotizantes o pensionados en modalidad de retiro programado que pueden acceder a esto es un poco menos de 11. Porque estamos hablando más o menos de que el 80% de quienes pueden hacer uso de esta facultad ya han hecho la solicitud. Es una solicitud que se ha hecho en línea y también una etapa presencial con una organización en colegios o lugares más amplios, con la fiscalización por parte del cuidado de los cotizantes que vayan, cuidado a nivel de orden público, cuidado a nivel sanitario, que es lo que le corresponde al Estado. Se han dado a conocer cifras respecto de rechazos el día de ayer, que más o menos bordean el 5%. Dada la magnitud de personas, del número de personas que estamos hablando, la verdad que es un número bajo, y los motivos de rechazo son errores formales, en la gran mayoría de los casos. O sea, los motivos de rechazo que hemos conocido son, porque y a todos nos pasa de pronto que digitamos nuestro root o digitamos nuestro número de serie o nuestro número de cuenta y damos vuelta un número por otro. Personalmente me ha pasado también, así que uno entiende que eso puede ocurrir. O personas que señalaron datos de alguna cuenta que no correspondía a la misma cuenta del beneficiario, entonces en su caso también se lo ha rechazado. Lo importante ahí es recordar que si es rechazado por este tipo de cosas, se puede volver a hacer la solicitud y se corrige el error, y en el mail en que se informe del rechazo se va a indicar cuál es el error. Entonces, así una persona que quiere obtener parte de sus ahorros previsionales en esta etapa, lo va a poder volver a ingresar, idealmente por internet. Recordemos que esto dura un año completo como alternativa, y haciéndolo por internet nos seguimos cuidando entre todos. Los primeros pagos están proyectados para el día 13 de agosto, respecto a las personas que hicieron la solicitud el primer día, y la gran mayoría de las personas ha solicitado también que esto se haga vía transferencia. Tenemos más o menos un 5% también de personas que han solicitado que esto se pague en dinero efectivo o vale vista, a los que se les va a informar en qué sucursal tienen que ir a buscarlo en su momento, pero la gran mayoría ha privilegiado que esto se pague mediante transferencia, con lo que también vamos a evitar aglomeraciones al momento de los pagos. También hemos señalado que existe una alternativa para todo el mundo que no tenga cuenta, que es la alternativa de la cuenta 2 de la administradora, que tiene una gran ventaja respecto de la cuenta individual que tienen las administradoras, que la cuenta 2 lo que permite es hacer giros sin costo respecto de estos dineros, porque estos dineros, la reforma constitucional lo que establece es que puedan ser girados y que no tienen costos de administración, ni comisiones, ni de ningún tipo. Y mientras no se giren estas platas, estas siguen invertidas en las mismas multifondos que tenían en las cuentas individuales, obteniendo las rentabilidades que puedan ser, y lo pueden ir sacando de ahí en forma ordenada de momento que requieran los recursos. Uno tiene súper claro que hay una necesidad importante, una necesidad grande de muchas chilenas y chilenos que necesitan recursos hoy, que la pandemia les ha golpeado, que han afectado sus fuentes de ingreso, y que esto les viene como una alternativa que claramente los va a aliviar y les va a ayudar. Pero también sabemos de que hay personas que pueden no requerirlo de inmediato, y para ellos una alternativa puede ser esta que te estaba señalando recién, que les va a permitir ordenar sus gastos e ir utilizando sus ahorros previsionales en lo que más vayan requiriendo en su momento. Quiero compartir con ustedes también algunos datos respecto de lo que es el retiro de platas de los recursos que están en las administradoras, para que dimensionemos un poco el impacto que esto va a tener. O sea, recordemos que se estableció un mínimo para el retiro, que son 35 unidades de fomento, más o menos 1 millón de pesos. Pero eso es solamente para personas que tengan esa plata. O sea, hay personas que tienen cotizaciones por menos que eso, y claramente lo que van a poder retirar es solamente hasta el monto que tengan en sus cuentas individuales. Entonces tenemos que un 27% del total, o sea, más o menos 2.700.000 personas, van a poder retirar el total de las platas que tienen en sus cuentas individuales para la futura pensión. O sea, un 27% de las personas que estaban cotizando van a quedar con 0 pesos en sus cuentas si es que hacen el retiro al cual les permite la ley en este momento.
Luego tenemos un segmento de personas que son las que tienen recursos, esto está en unidades de fomento, pero para decirlo en pesos más simples, entre 1 millón y 10 millones de pesos van a poder retirar 1 millón de pesos, aunque sea más del 10%. Y ahí tenemos el 41% de los afiliados, entonces, que van a poder retirar 1 millón de pesos. Con esto ya llevamos un 68% del total. La gran mayoría de los afiliados tenían menos de 10 millones de pesos, por consiguiente van a sacar hasta 1 millón. Luego, quienes retiran de verdad el 10% es un 25%. ¿Por qué digo de verdad? Porque son aquellas personas que tenían en su cuenta entre 10 y 43 millones de pesos, esos van a retirar el 10% de sus fondos. Y finalmente tenemos un 7% de los cotizantes que tenían más de 43 millones, que ellos van a retirar menos del 10%, porque como hay un tope de 150 UF, que son más o menos 4.300.000, ellos van a poder retirar hasta esos 4.300.000, aunque eso sea menos del 10% de las platas que tenían cotizadas. ¿Y esto va a impactar? Claro que va a impactar. ¿En qué va a impactar? Va a impactar en las pensiones futuras. Y tengo aquí algunos ejemplos que les quiero compartir, que es el impacto en las pensiones que va a tener para una persona que esté a 20 años de pensionarse. No lo digo porque yo esté a 20 años de pensionarse, pero estamos tomando el promedio de edad de quienes están más o menos a 20 años de pensionarse, y ahí vemos que respecto de personas que tienen el salario mínimo, personas que tienen un salario de 500.000 o quienes están en el tope imponible, que son 2.200.000, 2.300.000 aproximadamente, a quienes más les impacta es a las mujeres que tienen salario mínimo, que están a 20 años de pensionarse, quienes si retiran sus recursos se van a ver en promedio afectadas sus futuras pensiones en un 12,9%. Mientras que a quienes menos va a impactar esto es a los hombres que están en el tope imponible, es decir, los hombres de más alta renta, a quienes esto les va a impactar en un 4,8% respecto de sus futuras pensiones. Aquí estamos hablando de datos promedios, o sea, obviamente que caso a caso se tiene que ir viendo, pero en promedio, según datos de la Superintendencia de Pensiones, ese es el impacto que vamos a encontrar en hombres y mujeres que estén a 20 años de pensiones. Y hay un tema ahí que, recordemos que la reforma constitucional que permite el retiro hasta por una vez, lo que indicó es que este retiro no constituye renta. ¿Y por qué se ha dicho que esto es una cosa que es regresiva? Y hubo indicaciones en el Senado para que sí fuese renta, es decir, que sí pagase impuestos, pero no fructificó. Por lo siguiente, esto es importante explicar. Cuando las personas cotizan, pagan sus cotizaciones de su remuneración, el monto de la remuneración se descuenta y luego, descontado la cotización, es sobre lo que se aplica el impuesto único o el impuesto global complementario, dependiendo si las personas pagan impuestos mensuales o anuales. Es decir, al momento de que uno entera las cotizaciones en las cuentas individuales, estos dineros no pagan impuestos. Y el sistema es de que cuando uno después se jubila y recibe la pensión sí paga impuestos, y esto es porque la pensión, o sea, los impuestos personales tienen una tasa progresiva, y lo habitual es que uno reciba más recursos cuando está recibiendo remuneraciones, cuando está recibiendo pensiones. Entonces, cuando estos recursos que se graban cuando uno recibe la pensión y no cuando recibe sueldo, al grabarse así, hace que terminen con una tasa de tributación más baja. Por eso es que estas platas tributan a la salida. Y recordemos ahora que la reforma lo que estableció es que estas platas tampoco van a tributar a la salida. Entonces, una persona que no pagó impuestos por esas platas cuando las ingresó a la AFP, tampoco va a pagar ahora cuando las saque de la AFP. Y eso claramente beneficia en mayor medida a las personas que tienen tasas más altas de impuestos, es decir, a las personas de mayores ingresos son quienes van a tener un mayor beneficio tributario con esto, porque van a poder retirar hasta el tope, 4.300.000 pesos, sin pagar los impuestos, que el impuesto en la tasa más alta está en un 40%. O sea, para una persona de altos ingresos, retirar el total le va a implicar un ahorro tributario de 1.600.000, solo por el retiro de impuestos que dejó de pagar, sin considerar que podría eventualmente invertirlo en algún tipo de instrumento que tenga beneficio tributario o incentivo tributario por invertir en ello. No quiero decir cuáles son, pero todos saben, porque no quiero incentivar que se haga ese tipo de cosas. Entonces, esas son algunas de las consecuencias que va a tener el retiro de los recursos. Pero, dicho eso, vuelvo a señalar, o sea, nuestro rol como gobierno ha sido que, estando esta reforma constitucional aprobada, se puedan hacer los retiros en forma ágil, se puedan hacer en forma segura,
hemos procurado que todos aquellos que lo quieran hacer, lo hagan, con la fiscalización a las administradoras, con la superintendencia que ha estado día a día viendo los errores que han habido, pero aquí nadie esperaba que no los hubiese. Recordemos que esto se implementó en una semana. Aquí lo importante era que los errores se detectaran rápido, y una vez detectados se solucionaran, y aquellos que no lo solucionaron rápido o mantuvieron la porfía, por ejemplo, en temas de pedir la foto por la solicitud y cosas, bueno, la superintendencia ya ha dicho que ha iniciado un proceso de fiscalización que puede terminar en eventuales sanciones. Ayer empezaron las fechas de indicar si estaba aceptado o rechazado, y el día 13 de agosto comienzan los primeros pagos, idealmente vía transferencia para todas aquellas personas que así lo hayan pedido, y así nos seguimos cuidando y evitamos las aglomeraciones. Recordando también que hay un año de plazo para hacer el trámite, y por consiguiente no es necesario, salvo aquellos que tengan una real necesidad hoy, hacer el trámite de inmediato, sino que hay un año completo para poder hacerlo. Quería compartir más o menos esas apreciaciones respecto a lo que fue el proceso, recordar un poco lo que fue el proceso legislativo, darle algunos números de los impactos que esto va a tener y cómo ha sido esto asumido por las administradoras para que las personas puedan realizar el retiro de su 10% y el rol que cumplió el Estado mediante los entes fiscalizadores sobre este aspecto, y quedo atento a las consultas que puedan haber. Sí, muchísimas gracias, Pedro, por tu tiempo y por orientarnos respecto a este tema. Yo he estado compilando algunas preguntas, bueno, dejar invitados a los que están conectados a que nos dejen sus preguntas, consultas, dudas a través del chat. Hay algunas personas que han hecho algunos comentarios sobre este tema. Pero tenemos algunas preguntas ya tomadas en el registro de inscripción de este webinar. La primera, Pedro, dice, ¿es conveniente retirar el 10%? ¿Qué perjuicios trae a mi futura jubilación? A ver, las platas que están en la AFP son para tener pensiones el día de mañana. Esta es una facultad extraordinaria que se quedó vía la Constitución por una sola vez. Entonces, si es conveniente o no, no es conveniente. Y por eso es que el Estado ha implementado diversas medidas de ayuda directa. Ahora, uno entiende que hay personas que tienen la necesidad y la urgencia hoy y que es la única alternativa que ven, pero claramente como ejecutivo tengo que contestar que no es conveniente retirarlo porque esto va a tener un perjuicio en las futuras pensiones. ¿Y qué perjuicio va a ser? Depende, que eran los números que estábamos comentando recién. O sea, poniéndonos en el escenario de personas que estén a 20 años de jubilar, claramente se van a ver más afectados aquellas personas que tienen ingresos más bajos y menos afectados aquellas personas con ingresos mayores, porque tienen una mayor posibilidad de recuperar más rápido en el tiempo los fondos que están sacando en este momento. Pero el cuánto me va a afectar va a depender del caso a caso y cómo sigue siendo su historial de cotizaciones hacia adelante. Ya, perfecto. Ya nos habías comentado algo, nos habías adelantado en la presentación, los efectos del dinero en la cuenta 2. Si nos puedes repetir sobre eso, alguien nos pregunta, si dejo mi dinero en la cuenta 2, ¿me cobran impuesto por sacarla de ahí? ¿Es conveniente dejar el 10% en la cuenta 2 de la AFP? Sí, a ver, el tema de la conveniencia no voy a remitir a lo que dije, pero si una persona ya tomó la decisión de sacar su 10% y no tiene cuenta bancaria, no tiene cuenta RUT, no está bancarizado, claramente la posibilidad de crear en el mismo momento en que se pide la solicitud del 10%, la creación de una cuenta 2 en la misma administradora es una muy buena alternativa. ¿Por qué? Porque la cuenta 2, los dineros que uno tiene en esa cuenta se invierten en los mismos multifondos en los cuales uno tenía hechas las inversiones en la cuenta individual. Por consiguiente, sigue obteniendo las rentabilidades que puedan obtener dichos multifondos en los meses venideros. Y la cuenta 2 tiene la gracia que permite permite giros, permite hacer varios giros anualizados, y estos giros no van a estar afectos a comisiones y a ningún tipo de costos respecto de esta plata del 10%, porque la reforma constitucional lo que dice es que estas platas no tienen pagos de comisiones ni nada por el estilo. Entonces puede ser una alternativa que permita ordenarse a la persona, ir sacando de inmediato lo que requiera para el momento y lo que no requiera lo puede dejar recibiendo nuevamente las rentabilidades que correspondan en los multifondos de la administradora. Ya, perfecto.
Tenemos otra consulta. ¿Conviene esperar más tiempo para el retiro del 10%? ¿Qué recomienda en este sentido? ¿Cuál es el mejor momento para retirar los fondos? Entendiendo quizás que para algunas personas no exista la necesidad de hacerlo inmediatamente. A ver, si la persona no tiene la necesidad de hacerlo hoy, la recomendación es que no lo retire, porque estamos hablando de que el retiro que se haga hoy va a tener un efecto importante en las pensiones el día de mañana. Distinto es el caso de la persona que tiene hoy la necesidad, que ha visto reducidos sus ingresos, que está que está haciendo un trabajo, que tiene las cuentas que pagar y que ve en esto como la única salvación o la única alternativa de tener recursos. Claramente ahí uno tiene que ponerse en los zapatos de las personas que están complicadas y dice, bueno, no es la mejor solución, es mejor la alternativa del apoyo directo del Estado, pero uno puede entender la realidad. Ahora, quien no lo requiera, la recomendación es que no lo haga. Y el momento, bueno, a ver, recordemos que las platas están invertidas y son cuotas que van variando día a día. Entonces, dar un consejo respecto de si es buen momento o mal momento, y si después el consejo no funciona, lo que me van a preguntar a mí es por qué me dio el consejo. Entonces yo creo que ahí hay que ir evaluándolo. Probablemente hacerlo en los primeros días, que no tenga la necesidad hoy, no sea la mejor alternativa. Probablemente esperar que se estabilicen un poco más los mercados puede ser una buena alternativa, pero prefiero no dar consejos respecto de inversiones o cuándo retirar inversiones, porque soy un simple abogado, no soy economista, no soy experto en eso, como para poder decir cuál es el mejor momento para poder hacer un retiro. Gracias, Pedro. Oye, aquí nos llega una consulta técnica interesante. Alguien pregunta, ¿cómo retirar su 10% si está fuera del país y además no posees cuenta RUT? En este caso, ¿hay alguna alternativa adicional para hacer el trámite? Sí, a ver, las transferencias tienen que hacerse a cuentas nacionales. Entonces, la persona no tiene cuenta RUT y no tiene cuenta de ningún tipo. Lo que hablábamos recién de la cuenta 2 de la AFP puede ser una buena alternativa, donde la persona que esté en el extranjero, que puede hacerlo por internet desde el extranjero, pide ahí mismo que se le cree la cuenta 2. El tema está que después para hacer los giros probablemente va a necesitar que algún tercero que tenga poder para representarlo, con ese poder vaya a la administradora y haga los giros desde la cuenta 2. Si no tiene un tercero va a tener que hacer una vuelta más larga y va a tener que probablemente ir al consulado chileno y darle poder a un tercero y en ese poder autorizarlo para que gire desde su cuenta 2. Ahora, lo habitual y la recomendación que uno ha hecho siempre a personas chilenos que están en el extranjero es que dejen a alguien en Chile con poder de representación para cualquier eventualidad, por ejemplo, esta de los dineros del 10%. Ya. Nos llega otra consulta. Si estás un año de jubilarte, ¿en qué porcentaje se puede ver afectada la pensión si retiro el tope del 10%? Y nos coloca un ejemplo, una persona nos dice, me quedan 3 años para jubilar, sacar el monto máximo permitido, ¿cuánto bajará mi pensión por haber anticipado el retiro del 10%? Y nos dice que su fondo actual es de 67 millones. Mire, habría que hacer el cálculo caso a caso. Y el cálculo caso a caso, obviamente, que las personas que están más cercanas a pensionarse son las personas a las cuales mayor impacto les va a generar el retiro de los recursos, porque son aquellas que tienen menos tiempo para recuperar este monto. A diferencia de una persona que tiene más tiempo y puede en el tiempo ir recuperando las cotizaciones y podría vía cotizaciones voluntarias u otros caminos recuperar esos dineros que va a sacar ahora. Para una persona que está más próxima a jubilar, el impacto va a ser mayor. El cuánto va a ser depende del caso a caso, hay que hacer ahí los cálculos, pero obviamente para las personas que están próximas a jubilar o para las personas que ya están jubiladas, los impactos va a ser mayor y va a ser en un menor plazo de tiempo. Perfecto. Aquí nos llega una consulta a través del chat. Nos dicen, tienen un estimado de cuánto el Estado dejará de percibir en impuestos con este retiro. Sí, habían estimados que dio la Dirección de Presupuesto, pero depende de cuántas sean las personas que al final terminan solicitando los recursos. O sea, había un estimado, no recuerdo el número exacto, así que prefiero no decirlo, si es que lo hace el universo total, yo creo que vamos a estar más o menos entre un 85% de personas que van a hacer el retiro. O sea, hay personas que no lo van a hacer de las 10 millones y medio, hay algunos ahí que no lo van a hacer,
El problema es que como salió la reforma constitucional que establece que esto no es renta, genera un incentivo negativo respecto de las arcas fiscales, o sea, personas que podrían no estar hoy con la necesidad, pero como tiene un beneficio tributario hacer el retiro, probablemente lo terminan haciendo igual solamente por el beneficio tributario y no porque tengan una necesidad real de los recursos. No recuerdo la cifra, pero eran algunos miles de millones de dólares el costo total que tiene para el fisco esta medida íntegra, considerando impuestos y considerando impacto en pensiones y demás. Perfecto. Oye, justo hablando de este tema tributario, nos llega una consulta también a través del chat. Dice, ¿cuál es la conveniencia de retirar el 10% y volver a ingresarlo a la AFP como APB? Es lo que hablábamos recién. Uno, que los dineros que uno tiene en la AFP son dineros que no pagaron impuestos cuando entraron y tampoco van a tener impuestos cuando salgan. Por consiguiente, ya por ese solo hecho uno tuvo un ahorro de impuestos en el impuesto, respecto de impuesto único de global complementario. Y lo otro es que la APB tiene un complemento, tiene un beneficio tributario mientras el ahorro se mantenga dentro de la APB. Ahí el gobierno, el Estado incentiva este ahorro previsional voluntario. Y del mismo modo, si uno lo retira desde la APB antes de pensionarse, lo castiga y aplica un impuesto recargado. Entonces, si la persona hace el retiro y lo deja en la APB, va a tener, por un lado, va a evitar pagar los impuestos por la salida y por otro lado va a tener el beneficio del complemento estatal a la APB mientras tenga los recursos a invertir. No lo estoy incentivando, pero así funciona. Ok. Otra consulta que tenemos, migrantes con carnet vencido en 2019 y en proceso de solicitud de prórroga de visa, ¿pueden acceder al retiro del 10%? Sí, pero lamentablemente van a tener que hacerlo en forma presencial en los lugares donde presencialmente están hoy instaladas las módulos de la administradora, porque no les va a reconocer el número de serie en el sistema y van a salir con un rechazo, que lo hacen por internet. Entonces van a tener que hacerlo ahí presencialmente mientras no regularicen la situación de su cédula. Recordemos que aquellas cédulas vencidas durante el año 2020 hay un decreto que las prorrogó, tanto las cédulas para chilenos como para extranjeros. Pero si están vencidos antes de eso, van a tener problemas con la validación de las fichas y las hacen en forma. Y en ese sentido, Pedro, ¿cuáles son los principales protocolos más destacados que están utilizando estas sedes de AFP para controlar la propagación del virus? En el caso de las personas que, como los extranjeros, se ven en extranjeros con carnet vencido, se ven en la obligación de asistir a estos centros. Sí, a ver, las administradoras ahí hicieron convenios con diversos municipios para operar en colegios o lugares que son sedes de votación o equivalentes que tienen, a diferencia de las sucursales, tienen un espacio mayor. ¿Por qué? Y eso lo que nos permite es tener el distanciamiento social en la fila que eventualmente se genere. Y también permite tener más puntos de atención. También en los puntos de atención vemos que los funcionarios de la administradora están con una mica, están con mascarilla, están con guantes, y toda persona que ingresa tiene medición de temperatura, tiene también que ponerse alcohol gel en las manos. Entonces, los protocolos están conforme a lo que la autoridad sanitaria ha señalado, y eso es parte de lo que a nosotros nos preocupa, de que es cuidar la salud tanto de los afiliados que vayan como de los funcionarios de las administradoras que estén ahí atendiendo, porque no queremos tener rebrotes con ocasión de la atención presencial y hemos privilegiado lo más posible lo que es la atención por internet. Pero hay casos, por ejemplo, estábamos hablando recién de la persona con la cédula vencida, en que no le va a quedar otro camino, se lo quiere hacer ahora, recordándole también que hay un año por delante. Es decir, puede no ir ahora y puede ir en un par de meses más, en que no van a haber aglomeraciones. Ya, perfecto. Pedro, nos llega una consulta técnica. Quien hace el retiro del 10% hacia una cuenta bancaria y luego quiere ingresar a una APB, ¿tendrá algún costo o cobro de comisión o mantiene esa gestión sin cobro? A ver, el APB sí tiene, porque eso el dinero es fungible, ahí cada administradora tiene sus condiciones respecto al tema del APB. Pero respecto de la cuenta,
la cuenta donde se destina, a donde uno haga la transferencia directa de las platas, por la norma constitucional, no puede hacer cobros, no puede hacer retenciones. Hay un tema ahí que hacen los bancos, que es como si uno tiene deudas y cosas y llegan las platas y ocupan esas platas de inmediato para cobrarse las deudas que estaban. Eso respecto de estos recursos no se puede hacer. Y eso es algo también que ahí está instruido los bancos, instituciones financieras, y si llegase a ocurrir, habría ahí que corregirlo por parte de ellos. Eso vamos a verlo y revisar que no ocurra desde el día 13 de agosto en adelante. Porque estos dineros, según la reforma constitucional, son inembargables, inintangibles, es decir, la persona tiene derecho a recibir íntegro sin ningún tipo de... Ya, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Oye, una última consulta. Ya, bueno, nos adelantaste que eres abogado, no economista, pero desde tu perspectiva, ¿cuál crees es la mejor manera de invertir ese 10%? A ver, la persona que ya tomó la decisión de sacar los recursos. Uno, recordar que estos eran recursos para su bienestar en la vejez. Entonces, aquella persona que tiene que sacar estos recursos, ojalá los pueda utilizar en aspectos que le vayan a generar un bienestar, esperemos, de largo plazo. Entonces, el bienestar puede ser, por ejemplo, una persona que está muy complicada hoy y ocupa estos recursos para pagar las deudas, bueno, tener un respiro, dormir más tranquilo, en muchos casos. Para personas que están pensando en mejorar su salud, probablemente también le va a generar un bienestar. Pero piensen bien en qué, porque es su plata. Primero, estamos hablando de una medida que es excepcional por una sola vez. Dos, es su plata. Y a cada uno de nosotros que cotizamos nos ha costado todos los meses destinar parte de nuestras remuneraciones para ir generándonos una pensión el día de mañana. Entonces, esta plata no es un regalo. Esta plata no es algo que le está entregando a alguien porque es simpático con usted. Esta es plata suya, que usted está anticipándola, que no la va a tener el día que pase pensión el día de mañana. Entonces, utilícela en forma meditada, utilícela en forma de que obtenga un bienestar, ojalá que pueda ser lo más duradero posible, porque vuelvo a enfatizar, esto no es regalo que le están haciendo a nadie, esta es la plata de cada uno y es una plata que nos ha costado mucho ganárnosla, y aquellos que le están retirando ahora consideren que es equivalente a que se hubiesen roto el chanchito que tenían guardado en la casa, esa plata no va a volver. Entonces úsenla en forma bien meditada y priorizando bien las necesidades que pueden. Ya, muchísimas gracias, Pedro, por aclararnos estas dudas, por acompañarnos esta mañana y por orientarnos para saber cuáles son las medidas a seguir. Oye, en caso de que una persona tenga alguna duda específica, algún inconveniente en el orden en el tema del retiro, ¿a dónde pueden hacer a dónde pueden escribir para hacer una petición de solución a algún inconveniente dado? A ver, todo tipo de inconveniente, las administradoras de fondos de pensiones son fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones ha estado monitoreando este proceso desde un comienzo, ha dado todo tipo de instrucciones para que esto se haga de buena forma, y sigue monitoreándolo y fiscalizándolo todo el tiempo, lo que no quita que cualquier afiliado o afiliada que tenga algún problema puede hacer una denuncia en la Superintendencia de Pensiones. La página web es www.spensiones.cl. Ahí puede la persona hacer el reclamo, hacer la observación que estime sobre esto, y ahí la superintendencia tomará las medidas del caso y procurará que haya una pronta solución de los problemas que hay. Sin perjuicio de que aquellos problemas que son detectados de oficio también se están tomando las medidas de inmediato, porque como dije en su momento, problemas íbamos a tener. Esto se implementó en una semana y es una operación inédita en Chile. Pero lo importante aquí no es que no tengamos problemas, sino que lo importante es que los problemas que aparezcan se solucionen rápido. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron en esta mañana. Bueno, desde ya dejarlos invitados para nuestro próximo webinar el viernes 14 de agosto. Vamos a hablar sobre la resiliencia organizacional y esa capacidad que tenemos que tener cada uno de nosotros para anteponernos a los desafíos actuales que estamos viviendo. Recuerden, pueden inscribirse
y pueden consultar también este webinar y verlo más adelante con calma a través de nuestra página web www.fundacioncarlosvial.cl. Bueno, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan una muy buen día. Isabel, ¿algunas palabras de despedida? No, solo agradecer al subsecretario por esta información. Yo creo que mientras más uno tenga información y conocimiento de cómo abordar el 10%, cómo poder sacarlo sin contagiarse, cuáles son las distintas alternativas que uno tiene frente a esta coyuntura que igual estamos todos en necesidad de... Muchos están sin pega, muchos están tienen muchas necesidades hoy en día. Por lo tanto, es importante tenerlo claro cómo uno puede rescatar esta plata si es que es necesaria, como tú dices, o ponerla en ahorro si uno no la necesita en este momento, porque en algún momento dado se necesitará. Muchas gracias, Pedro. Estamos en contacto y aquí la Fundación en disposición de lo que ustedes necesiten informar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de haber podido compartir este rato con ustedes explicando este tema y a vuestra disposición para cualquier otro aspecto que podamos conversar el día de mañana. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por la invitación.